Bendito Dios. Dios es poderoso. Él es grande. Claro, Él es bueno también, por supuesto. Podríamos estar acá, ¿verdad? Declarando sus virtudes. Pero vamos a entregarnos nuevamente ante su presencia y a rogarle que nos esté hablando, que nos esté instruyendo con su verdad. Amén. Me acompañas, a orar. Vamos a entregarle el tiempo. Padre, gracias te damos por este momento glorioso. Por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor, gracias por permitirnos estar en casa nuevamente, por comenzar este mes nuevo, Señor, en tu presencia, Padre. Permítenos hacerlo cada día de nuestra vida, Señor. Permítenos no solo entrar en tu presencia, sino permanecer en ella, Señor. Queremos estar contigo, Señor. Es nuestro anhelo, porque tú eres nuestra fuente de vida, porque tú eres nuestro amado, Señor. Gracias te damos. Te entregamos este tiempo, Señor, agradecidos, porque tú, Señor, no cesas de bendecirnos. Tú no te cansas, Señor, de extender tu misericordia sobre nosotros. Y es a esa misericordia que venimos a apelar, Señor, que venimos a clamar para que tu palabra sea enviada, Señor, sobre nosotros. Queremos entenderla, Señor, para poder dar fruto, para poder, Señor, vivir conforme a tu voluntad, para poder, Señor, caminar por tus caminos. En el nombre de Jesús, con paso firme, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos nuestros pensamientos, Señor, todo nuestro ser. Y te rogamos que tú envíes, Señor, esa palabra con una unción quíntuple para transformar nuestras vidas, para edificarnos, Señor, en ti. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, amado hermano. Qué gozo poder llegar hoy a este banquete, ¿verdad? A la mesa de nuestro Señor, que Él ha preparado para bendecirnos, para llenarnos de su unción, de su presencia, de su poder, para poder ser transformado. No sé si usted quiere ser transformado o ya piensa que ya está, ¿verdad? Yo necesito a cada instante ser transformado, por eso venimos delante de Él y nos exponemos. No solo a su palabra, sino que en esta mañana gloriosa tenemos el privilegio de venir a esa mesa de misericordia, a esa mesa de purificación. Y por ello queremos, conforme a lo que hemos recibido, ¿verdad? Conforme a la enseñanza apostólica, enseñar un poquito más y tratar de comprender un poquito más qué beneficios tenemos a través de la Santa Cena, ¿verdad? De este banquete, al acercarnos a este banquete. Y en este tiempo de administración de ese crecimiento en unidad que el Señor está enviando sobre la iglesia, que Él nos está permitiendo obtener, ¿sí? En ese crecimiento, en ese desarrollo espiritual, en esa madurez, yo le voy a invitar a que vayamos a 1 de Juan capítulo 3, porque en medio de ese desarrollo espiritual nosotros entendemos que hay todo. Comienza desde que conocemos al Señor, de que venimos al reino, comienza todo un proceso evolutivo, ¿verdad? Debería ser de esa forma. Pero entonces el Señor nos marca y nos muestra estaturas espirituales. Una de ellas la podemos leer aquí en 1 Juan porque dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Glorioso. Es todo un tema, ¿verdad? El hablar de los hijos de Dios, el ser hijo de Dios, el reconocer que somos hijos de Dios. Entonces dice el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Aleluya. Wow, entonces si ser hijos de Dios es algo maravilloso, díganme ustedes si no, ¿verdad? Es algo incalculable, ¿qué habremos de ser? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser todavía. ¡Wow! Entonces, fíjese, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque
le veremos como Él es. Aleluya. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, la esperanza de verle, ¿amén?, se purifica así como Él es puro. Entonces yo no sé para qué tú te acercas a su casa, a su presencia. ¿Cuál es la finalidad con la que nosotros nos acercamos a Dios? Pueden ser variadas, ¿sí? A veces nos acercamos para agradecer, a veces nos acercamos para pedir, nos acercamos porque le necesitamos, nos acercamos porque tenemos necesidad de sanidad y para infinidad de situaciones, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí podemos ver que el propósito, o uno de los mayores propósitos o anhelos que deberíamos tener es para contemplarle. Porque el mismo salmista dijo, yo quiero solo una cosa, ¿verdad? ¿Se acuerda de David? Él dijo, solo una cosa quiero y esa buscaré. ¿Sí? No solo lo anheló, sino que también trabajó para ello, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál era esa cosa que él buscaba? Estar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar. Entonces, él buscaba, podemos ver varias situaciones, porque él buscaba solo una cosa, estar en la casa del Señor todos los días. ¿Pero para qué? Para estar, para que me vean, ¿verdad? Que yo todos los días voy a la casa del Señor y no me pierdo una. No me pierdo un servicio. ¿Y? ¿Nos sirve eso de algo? Nos ayuda, pero con esa motivación no vamos a conseguir mucho, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo, ¿verdad? Para contemplar. Entonces, nosotros, ¿para qué nos acercamos? Cuando lo vemos en lo literal, vemos que nosotros, cuando queremos estar con alguien que amamos, ¿por qué queremos estar? Viene de vuelta la motivación, ¿verdad? ¿Para qué? ¿O por qué queremos hacerlo? ¿Por qué queremos estar con esa persona? Porque queremos verla, ¿verdad? Por una serie de cosas, tal vez la quiere ver, o la queremos ver. Pero aquí vemos que dice, somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser, ¿sí? Aunque sabemos que cuando Él se manifieste, que cuando Él venga, le vamos a ver tal cual es. Entonces, la pregunta inicial sería, ¿le estamos viendo? ¿Le hemos visto? ¿Y cómo le hemos visto? Porque ahí surge otra pregunta bastante interesante, porque recuerda la palabra, unos le vieron como el hortelano, ¿sí? Se apareció y ellos pensaron que era el hortelano, ¿sí? Otros lo vieron y dijeron, es un fantasma. Lo vieron de acuerdo a su conocimiento, a su capacidad, de acuerdo al momento que estaban viviendo. Pero entonces, nosotros cuando el Señor llegó a nuestra vida, ¿cómo lo conocimos? Algunos vinieron al Señor y lo conocieron como su Salvador. Algunos lo conocieron como su sanador. El Señor los sanó y a través de ese milagro vinieron a los pies del Señor, ¿verdad? Y así un montón de situaciones. Un montón de situaciones. Pero necesitamos verlo tal cual Él es, ¿verdad? Necesitamos contemplarlo. Pero la palabra dice, al Señor nadie lo vio jamás. ¿Y entonces? ¿En qué quedamos? ¿Verdad? Aquí dice que cuando Él se manifieste lo vamos a ver tal cual es. Porque seremos como Él es. Entonces, cuando Él se manifieste, entendemos que vamos a ser glorificados, ¿verdad? Y que vamos a poder presentarnos delante de Él y vamos a poder contemplarle como Él es, porque nosotros seremos como Él es. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Por eso acá el apóstol Pablo dice, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se manifestó lo que habremos de ser. ¿Qué seremos? Seremos transformados y seremos como Él es. ¿Sí se entiende, verdad? Bueno. Lo interesante es que hoy nos acercamos al banquete para poder verle. Amén.
Porque así dice, ¿verdad? Nosotros cuando Él se manifieste, nosotros le podremos ver. Cuando Él se manifieste, nosotros vamos a ser como Él. En ese momento habla de la plenitud, habla de que seremos glorificados. Pero cuando Él se manifiesta acá, ¿será que nos va transformando? ¿Será que cuando Él se manifiesta en nuestra vida, nosotros somos transformados ya? ¿Vamos siendo perfeccionados en Él? Hermano, cuando conocemos al Señor, ¿qué más queremos? Sino estar con Él, sino verle, sino contemplarle más, sino conocerle más, sino deleitarnos en Él y no se acaba el tiempo, no nos interesa nada, ¿verdad? Solo queremos estar con Él. Entonces, yo le voy a poner acá, el tema, el tema es el banquete para ver al Señor. Amén. Hoy vinimos al banquete, venimos a la mesa del Señor para verle. No vinimos para otra cosa. Fíjese que muchas veces lo que hacemos, lo hacemos sin pensar, ¿verdad? Muchas veces lo que hacemos, lo hacemos sin sentido. Y podemos verlo en la vida diaria. Podemos ver que a veces tenemos el propósito cambiado, alterado, ¿sí? A veces no sabemos para lo que hacemos las cosas. No sé si me doy a entender, pero en esta semana vi que vino una personalidad, digamos, de la farándula de este país, acá a Paraná. Y había gente que solo iba caminando por la calle, ¿verdad? Por la vereda, no por la calle, por la vereda. Iba caminando y la gente que lo cruzó y se enteró quién era, yo si me lo cruzo en la calle, digo, se acercaba a sacarse selfies, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, más allá de quién sea, pero cuando vemos a alguien, ¿para qué lo queremos ver? Cuando hay personas que tal vez uno no ve cotidianamente o no tiene el acceso constante de ver. ¿Sí? Sí estamos en lo mismo, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? Entonces, que nos cuesta ver, por ejemplo. Y cuando alcanzamos y tenemos la oportunidad de ver esa persona, ¿qué hacemos? ¿Aprovechamos el momento? ¿Aprovechamos la oportunidad? Entonces, cuando nos acercamos a la mesa, nos acercamos al Señor y para poder contemplarle, ¿para qué nos acercamos? Nos acercamos con la motivación correcta. Espero poder trasladarle el pensamiento, hermano, porque lo veo así medio, ¿por dónde se irá este hermano? Pero en nombre de Jesús, que podamos entender lo que Dios quiere hacer hoy. Básicamente, que vengamos hacia Él, que nos acerquemos, como inclusive decía la profecía, que nos acerquemos a Él, porque Él quiere dejarse ver, porque Él quiere que le contemplemos. ¿Amén? Yo no sé si usted lo cree, yo no sé si a veces pensamos, no, pero eso es para los grandes siervos, ¿verdad? Que le vean al Señor. Hermanos, si Dios lo dice, si Dios inclusive lo mencionaba recientemente, yo quiero verte, quiero escucharte, ¿verdad? Yo no sé si eso le impacta, pero que Dios, hermanos, el Dios omnipotente, altísimo, creador de todo el universo, de los multiversos, que decida escogernos a nosotros para habitar en nosotros. Cantamos recién, eres más grande que los cielos, nadie te puede contener, el firmamento no te puede contener, y que Él decida habitar en nosotros, eso es glorioso, hermano. Es a veces hasta indescriptible, ¿no? Nos quedamos cortos para expresar esa magnitud, ¿verdad? Entonces, en este orden de pensamientos y de que nos acercamos a Dios para verle, para contemplarle, ¿sí? Podemos ver ahí lo que ministraba nuestro apóstol,
este proceso, ¿verdad? De ver al Señor, de llegar a ver al Señor, de hoy que nos acercamos al banquete para ver al Señor. Y hay algunas situaciones que tenemos que reunir para ver al Señor. Claro que entendiendo y partiendo de la base que en su misericordia ya nos podemos acercar a Él, ¿verdad? Que ya podemos venir con confianza porque somos hijos de Dios. ¿Amén? Ahora somos hijos de Dios. Y ya se va a manifestar lo que habremos de ser. Pero entonces, en ese proceso de poder ver al Señor, entendemos por medio de la palabra que hay mínimamente 3 situaciones que nos hacen poder ver al Señor. Una es tener el corazón limpio, ¿sí? Usted recordará que Mateo capítulo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces necesitamos tener un corazón limpio para poder ver al Señor. Y esto no es decir, bueno, yo tengo un corazón limpio, yo me limpié. Yo vine acá y la palabra me limpió. Sí, la palabra nos va limpiando, nos va purificando, pero es un proceso diario, ¿verdad? Ahora, tener un corazón limpio ya requiere otra situación. Después habla de fe, porque la palabra dice inclusive en Juan capítulo 11, versículo 40, dice, y no os dije que si creyereis, verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para ver al Señor? Fe, creer, y uno dice, pero todos los que estamos acá tenemos fe, pero ¿tenemos fe que vamos a verle? O decimos, no, eso allá, ¿verdad? Cuando seamos glorificados, que seamos transformados, si llegamos a estar con Él, ¿verdad? Que tal vez, que no sé, que para... El que cree, verá la gloria de Dios. ¿No te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? Amén. Entonces necesitamos para ver al Señor la fe, la convicción, la certeza. Usted sabe lo que es fe, ¿verdad? Y habla de santidad porque hemos inclusive ministrado que en estos últimos días que debemos buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y claro, para poder verle que Él es santo, necesitamos ser santos, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a tratar de trasladar unos versos que nos conduzcan a este privilegio de ver al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Necesitamos ver al Señor, hermanos. Necesitamos ver al Señor. Entonces, para tener un corazón limpio, bueno, ahí está el versículo conducente, tenemos que entender esto, que necesitamos limpiar nuestro corazón, necesitamos purificarnos, hermanos. Porque ¿cómo pretendemos ver al Señor si tenemos un corazón sucio, manchado y tantas formas o tantas condiciones podemos encontrar en nuestro corazón? ¿Sí? El Señor dijo en Génesis, cuando recibió la ofrenda de Noé, que salieron del arca, ¿verdad? Y recibió la ofrenda, Él sintió ese aroma agradable de esa ofrenda. Y dijo, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque su corazón es malo desde su juventud. ¿Sí? Su corazón es malo. Entonces, no voy a volver a maldecir la tierra de esta forma por causa del hombre. ¿Sí? Entonces, vemos, aunque a veces digamos, bueno, pero yo llegué al Señor y ya el Señor me va limpiando. Sí, perfecto, pero no significa que ya estemos plenos, que ya estemos limpios del todo. Porque ahí lo dice, ¿verdad? Dice que, bueno, ahí en Génesis 8, capítulo 8, declara esto que acabo de mencionar, que el corazón del hombre es malo desde su juventud, desde su adolescencia, desde su niñez, dicen algunas otras versiones. Y bueno, esto lo podemos entender porque cada vez va bajando más por el tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Por el aumento de la maldad hace que la inocencia de los niños ya cada vez sea más corta, ¿o no? ¿Sí? Entonces, nosotros antes, hermano, no es que nosotros hayamos sido santos o hayamos sido buenitos,
pero éramos pavos, hermano. Nuestra inocencia duraba más, ¿verdad? Nosotros, cuando nos enteramos que no existía ese hombre barrigón con traje rojo, ¿verdad? ¿A qué edad nos enteramos? Barbudo, ¿verdad? Con un gorro así. Cuando nos dimos cuenta que no veníamos de la cigüeña, del repollo, ¿verdad? Que no salíamos del repollo. Pasaba, y ahora dígale usted eso a algún niño. Que se le burle es lo mínimo que hace. ¿Por qué? Porque ha descendido esa edad de inocencia. ¿Sí? Porque la inocencia se termina antes, ¿verdad? Entonces, el corazón del hombre es malo. Bueno, ahí ya tenemos que analizar esa otra situación, ¿verdad? Pero acá dice que si el corazón del hombre es malo desde jóvenes, necesitamos limpiar nuestro corazón, necesitamos purificar nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, Joel capítulo 2 declara, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿De qué sirve que nos rasguemos los vestidos, que nos golpeemos el pecho, que digamos, por mi culpa, por mi entera culpa, y no hagamos nada, no cambiemos? Entonces, para ver al Señor, necesitamos purificar nuestros corazones. Y si vemos al Señor, wow, ya vamos a ser transformados, ¿verdad? Entonces, aquí dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor, vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir maldad. Pero si nos arrepentimos genuinamente, ¿verdad? Primero tenemos que volver, quiere decir que estábamos separados, estábamos alejados. Algo nos separó. Conocimos al Señor, estuvimos aquí, ¿verdad? En el rebaño, en la familia, pero algo, alguna que otra vez, ¿verdad? Nos separa. Algo que pasa por ahí nos va separando, y nos va separando, y nos va separando. No, nosotros tenemos que volver al Señor, arrepentirnos, y Él, tal vez en su misericordia, no nos va a condenar, no nos va a castigar como lo debería hacer, ¿verdad? Como lo mereceríamos. O dígame si no. Yo no merezco el amor del Señor. Yo no merezco tanta gracia, tanta bondad. No merezco su misericordia. Pero Él la extiende porque Él es bueno. Porque Él es misericordioso. Es misericordioso y compasivo, clemente. ¿Verdad? Él dice la palabra que a un corazón contrito y humillado no desprecia. Él se quebranta cuando ve a uno de sus hijos decir, Señor, sí, reconocer, ¿verdad? Yo te fallé, Padre, pero me arrepiento de corazón. Me arrepiento de corazón. Y uno se quebranta por medio del Espíritu. Y entonces Él ve eso, ¿verdad? Entonces, algunos inclusive, algunas veces no entendemos, ¿verdad?, el proceso de Dios o el propósito de Dios. Y esa misericordia, amados hermanos, es tan grande. Por eso digo que a veces no la alcanzamos a comprender. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, ahí declara que algunos tienen por tardanza, ¿verdad?, este tiempo. ¿Sí? Pero dice precisamente ese versículo que Él no se tarda en cumplir sus promesas. Porque lo que algunos entienden como tardanza es paciencia, es compasión que Él tiene, ¿verdad? Porque Él no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahí lo declara, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Usted lo puede ver. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que vengamos a Él. ¿Qué quiere Dios? Que nos volvamos. ¿Qué quiere Dios? Quiere vernos, quiere dejarse ver, hermanos. Es tiempo todavía de que podemos verle. En el nombre de Jesús no lo vamos a vivir, pero dice la palabra que hay un momento donde le van a buscar y Él no se va a dejar encontrar porque ya pasó el tiempo de su paciencia, de su misericordia, porque ya pasó el tiempo donde Él estuvo esperando y bueno, se nos acabó.
¿verdad? Entonces, queremos verle, ¿verdad? Para eso tenemos que rasgar nuestro corazón, tenemos que limpiar nuestro corazón, purificarnos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que tener esa circuncisión en nuestro corazón que declara la palabra. Entonces, fíjese lo que dice el Salmo 24. Pasaje muy conocido, que hasta se han hecho canciones, ¿verdad? ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. ¿Quién podrá subir? ¿Verdad? Me da muchas ganas, no iba a decir tentación, pero no me gusta esa palabra. Muchas ganas de cantar ese himno, ¿verdad? Pero como yo sé que no lo conocen muchos acá, porque es un himno, imagínense, un himno, ¿verdad? Ese que decía, Señor, ¿quién entrará? Solísimo, ¿verdad? En tu santuario para adorar. Bueno, lo vuelve a decir y después dice, el de manos limpias y corazón puro y sin vanidades que sepa. Bueno, ahí se lo dejo. Tal vez lo puede googlear si se acuerda y lo va a conocer, ¿verdad? Pero es precioso, hermanos. Es precioso este salmo porque dice, ¿quién va a entrar al monte del Señor? ¿Quién subirá? ¿Quién podrá presentarse delante de Él? Si sabemos que en el tiempo de la ley nadie se podía presentar ante el rey si no era llamado, si no era convocado. Si no cumplía ciertos requisitos. Aún las concubinas, las doncellas que se preparaban para presentarse al rey, tenían que pasar por un tiempo de procesos, de purificación, ¿verdad? Por cosméticos, por un montón de situaciones, tenían que prepararse para presentarse. Hoy nosotros tenemos la bendición, la libertad, la confianza de poder presentarnos delante de Él. Con libertad, ¿amén? Pero tenemos que tener corazón puro, manos limpias. No podemos tampoco podemos pretender que estuvimos viendo una película de sanguinaria, ¿verdad? De muerte y empezar a cantar y ya que el Señor se manifieste, ¿verdad? No. O sea. O en nuestro caso. Pero ya me meto en camisa de 11 varas. En nuestro caso, quienes servimos a la amada, no podemos pretender, amados hermanos, que durante la semana hicimos todo lo que al Señor le desagrada, ¿verdad? Cumplimos nuestros deseos, nuestras pasiones, no le buscamos y venir en el servicio y ministrar, impartir a la amada del Señor. ¿Qué le vamos a dar? ¿La vamos a conducir hacia su presencia? Entonces el de manos limpias, el de corazón puro, en el cual no hay falsedad, no ha jurado con engaño, ¿verdad? Esto me impacta. Entonces, bueno, sigamos con ese salmo, el versículo 5. Ese, el de manos limpias y corazón puro, ese recibirá bendición del Señor. ¿Cuántos necesitan la bendición del Señor? ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan. Así es la generación de los que le buscan. De los que buscan tu rostro, como Jacob. ¡Wow! Entonces, ¿cómo es esa generación? ¿Cómo necesitamos o cómo debemos ser nosotros para poder subir al monte del Señor? Para poder presentarnos ante su presencia. Para poder entrar en su santuario. Sí, debemos tener manos limpias y corazón puro. Pero ¿cómo más debemos ser? ¿Cómo es esa generación? Que busca el rostro del Señor. Que busca estar en su presencia. Que busca esa bendición de verle. Como Jacob, dice, ahí nos da un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo hizo Jacob? Engañó, va a decir. No. Dice precisamente que no ha elevado su corazón al engaño, pero en el final, él dice que luchó con el ángel del Señor.
¿Cómo es luchar con el ángel del Señor? Pero él declara que él no lo soltó, que el ángel ya le decía, bueno, déjame que ya raya el alba, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Entonces, usted sabe cómo salió de ese encuentro Jacob, ¿verdad? Descoyuntado. Pero él recibió su bendición. Se le cambió el nombre. Y no solo el nombre, sino que la dimensión espiritual. Se le cambió su corazón, se cambió su vida, porque tuvo un encuentro con el Señor. Amén. Entonces, nosotros, ¿será que nos esforzamos como Jacob? ¿Nos esforzamos para obtener nuestra bendición? ¿O venimos al banquete, verdad? Y gloria a Dios que pude participar de la Santa Cena. ¿Verdad? ¿Qué cambio que tuvimos? No, es que había mucho ruido en el culto y no me dejaba adorar. ¿Será que luchamos por esa bendición? ¿Será que buscamos el rostro de Dios? ¿O solo venimos para sacarnos una selfie, verdad? Yo yendo al culto. Entonces es de venir, de buscar su rostro, de esforzarnos, de pelear por nuestra bendición. ¿Cuántas veces no nos han dicho, hermanos? Pelee por su bendición, luche por su bendición, no sé qué, no se conforme. Bueno, continuemos. Santiago capítulo 4, versículo 8. Mira el Señor cómo es de precioso. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, ¿qué necesitamos para verlo? Purificar nuestros corazones. No ser de doble ánimo. No tener dos formas de ver, de vivir. No tener dobleces, sino ser sinceros, genuinos, ¿verdad? Ser acá lo mismo que en cualquier otro lugar, ¿sí? Pero dice, purificad vuestros corazones. ¿Cómo? Teniendo definición. Ahí lo dice. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. ¿Verdad? Vuestros corazones. Entonces, necesitamos ser hijos de Dios, genuinos, definidos. O estoy con Dios o no estoy con Dios. Pero no podemos ya en este tiempo, amados hermanos, presentarnos, acercarnos a Dios y medio, bueno, Señor, apurate que tengo otras cosas que hacer. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Continuemos porque hay varias situaciones. Hebreos capítulo 9, versículos 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, usted sabe que la sangre del animal sacrificado se rociaba, ¿verdad? Y eso obtenía el perdón. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Será que tiene poder la sangre de Cristo? ¿Será que la fe en la sangre de Cristo, que la fe en el Señor, en esa obra redentora maravillosa, nos bendice, nos perdona los pecados? Y no solo los perdona, sino que los borra, ¿verdad? Ese sacrificio del antiguo pacto lavaba los pecados, ¿sí? O sea, los tapaba. Por eso era el rociamiento. Pero los quita, los borra, los desaparece. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero yo me acuerdo, hermano, de ese pecado que hice. Pero ya te lo vas a olvidar, ya se te va a borrar de tu mente. Porque recuerda que al venir a la Santa Cena, viene una genética nueva, viene una memoria nueva. Porque esto lo hacemos en memoria de mí, ¿verdad? Y usted sabe que el Señor nos perdona y olvida todo lo que hicimos, ¿sí? Nosotros no, porque somos finitos todavía, tenemos otra condición, todavía, por ahora. Pero
viene esa genética de Dios, viene esa memoria de parte de Él, ¿sí? Y nos da esa amnesia de todo lo malo. ¿Amén? ¿Estamos? Pero es otro tema. Entonces, yo quiero enfatizar en esto, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos quita todo, borra todo pecado, ¿sí? Entonces necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos acercarnos a Él para poder ser purificados. ¿Amén? Otra de las situaciones, voy rápido porque igual después podemos hablar de cada situación específicamente, pero vamos a la fe, ¿sí? La fe, sabemos que nos hace ver a Dios, ¿sí? Ahí está el versículo, Juan 11:40, donde le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? En el original, bueno, en el inglés, habla de fe. No te dije que si tienes fe verás la gloria de Dios. Y esa fe viene de la palabra pisteuo, del original, ¿sí? Similar a pistis. Pistis, usted sabe que es fe, precisamente esa palabra fe. Pisteuo viene de esta situación que dice tener fe en o con respecto a una persona o cosa, crédito y por implicación confiar. Entonces, ¿no te dije que si confías verás la gloria de Dios? Específicamente, confiar específicamente a Cristo el bienestar espiritual de uno. Eso es lo que significa pisteuo, encomendar. ¿No te dije que si te encomiendas a Dios verás la gloria de Dios? ¡Aleluya! También habla de guardar. Y a veces nosotros lo hacemos, pero por inercia, ¿verdad? Señor, en ti encomiendo mis manos. ¿Verdad? Señor, en ti encomiendo este día. Señor, en ti. Pero vienen las situaciones y nosotros ahí afligidos, atormentados. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a solucionar esto? ¿Y no te encomendaste a Dios? ¿Y no le entregaste al Señor tu causa para que Él obre, para que Él trabaje ahí? Alguien dijo, mientras nosotros trabajamos, Dios descansa. Ahora, cuando nosotros descansamos, ahí Dios trabaja y hace su obra perfecta, ¿verdad? Pero a veces le quitamos el trabajo al Señor. Le decimos, Señor, te entrego esto. Pero después venimos y, yo lo voy a hacer, yo lo puedo solucionar. Bueno. Entonces, si creo, puedo ver. Por eso es la fe, dice, no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. Si tienes fe, si te encomiendas a Dios, si confías en el Señor, vas a ver. Lo que le decía hoy, muchos dicen, pero ese es para los hombres grandes, siervos de Dios, ¿verdad? Para la gente bien consagrada. Claro que sí, pero nosotros estamos en este proceso también. Nosotros somos hijos de Dios y dice la palabra, si crees, vas a ver la gloria de Dios. Si crees, vas a ver la gloria de Dios. No dice si reúnes estas características o si eres de esta estatura espiritual o si tienes esta jerarquía. No, si crees, vas a ver la gloria de Dios. Si confías en Dios. Fíjese que cuando ahí habla de ese pisteuo, de esa confianza, interesantemente, tanto Mateo como Marcos, en sus evangelios, mencionan 10 veces ese concepto. Pero Juan lo menciona 90 veces. ¿Será que nos explica algo, Juan? ¿Será que hay un misterio ahí en esa fe? ¿Que hay un misterio en esa confianza para con Dios? Entonces, hermano, esto es importante. Creer, pero creer firmemente. Creer como aquel que estaba en tormento. Que estaba la tormenta ahí que le tiraba la embarcación, ¿verdad? Pero el Espíritu, el Señor estaba allí. ¿Cuál es el problema? Si el Señor está ahí, si el Señor está con nosotros, ¿verdad? Si el Señor está en nuestra barca, ¿cuál va a ser la tormenta que nos va a destruir? Ninguna, ¿amén? Hasta lo cantamos, pero bueno, vamos a dejarnos de canciones y vamos a seguir. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír, por la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros oímos la palabra de Dios, vamos a aumentar nuestra fe, vamos a fortalecernos en la fe, a afirmarnos en la fe, ¿verdad?
y le vamos a ver. Le vamos a ver, amén. Porque lo dice su misma palabra, es un círculo virtuoso, ¿verdad? Es un círculo, ¿verdad? Entonces continuemos. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Como usted recordará, está hablando de Moisés. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¡Aleluya! Usted sabe en el tiempo que vivió Moisés. Usted sabe que Moisés no vivió en la era del Espíritu. Vivió en la era de la ley. De hecho, a Moisés el Señor le dio la ley. Pero Moisés, imagínese eso. Él rehusó a ser hijo de la hija de Faraón. O sea, a tener la ciudadanía egipcia, ¿verdad? Y muchos hoy en día, ay no, cómo me gustaría tener esta ciudadanía, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos vemos al día que dicen, si tú eres de este apellido, si tu apellido termina con tal, ¿verdad? Puedes obtener la ciudadanía de tal país. Y todos, ay, a ver, ¿será que me toca a mí? ¿Me corresponde? ¿Y para qué quieres? ¿No eres ciudadano celestial? ¿Para qué quieres una ciudadanía del mundo? Pero bueno, otro tema. Entonces, por la fe, él dijo, no, yo no quiero ser egipcio. No me interesa ser egipcio. Porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. Entonces, en ese tiempo, por eso lo decía, en el tiempo de la ley, él vio al Señor. Yo no sé si esto le impacta, pero por eso le traje ahí otras versiones que tal vez nos pueden ayudar a entender. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey. Se mantuvo firme como si viera al invisible. Amén. Entonces él, por medio de la fe, vio al Señor. Pero no vio solo al Señor cuando subió al monte y el Señor le dio las tablas de la ley, ¿verdad? Y que en la zarza lo vio cara a cara. No. Dice acá que por la fe se mantuvo porque estaba viendo al invisible. ¿Amén? Mire la versión del oso. Porque como aquel que ve al invisible se esforzó. Amén. Entonces necesitamos ver al Señor porque eso nos va a hacer esforzarnos, porque eso nos va a hacer olvidarnos de todo lo pasajero, hermano, de todo lo que nos afecta acá, de todo lo que nos aflige. No me importa si yo lo vi al Señor y voy a volver a verlo, entonces me voy a esforzar para verlo otra vez. Me voy a esforzar para verlo, no para esperar a que Él venga en su parucía, ¿verdad? Y podamos verle. No para esperar allá a los cielos y ver, para verle otra vez acá, si acá dice la palabra que lo podemos ver. ¿No te dije que si creyeres, verás? Si creyeres, verás. Entonces yo quiero verle acá, no solo allá, amén. Allá le vamos a ver porque ya vamos a estar glorificados, porque ya vamos a ser como Él y le vamos a ver como Él es. Pero aquí, ¿sí? Podemos verle, podemos tener la opción de verle, si le creemos. Amén. Señor, que nos permita verle y que nos transforme, hermanos, que nos cambie. Yo no sé si usted lo detecta a esa condición, pero él ¿era algo simple que él rehusara ser hijo de la hija de Faraón? ¿Qué dice usted? Póngase en los zapatos de Moisés, ¿verdad? A él lo educaron desde pequeño, le dieron lo mejor, vivió ahí en la casa de Faraón, o sea, todo. Le dieron de todo. Y que él de un día para el otro, cuando creció, dijera, bueno, gracias, no sé cómo le habría dicho, gracias faraones. Pero yo me voy a hacer mi trabajo. ¿Será que era tan fácil? Pero él se mantuvo firme porque estaba viendo al invisible, porque estaba viendo a Dios, porque él dijo, no, ¿qué me importa de lo que me den acá en el mundo? Todas las riquezas que me hagan la mano derecha del faraón, del número uno del mundo, del más poderoso. ¿Qué me interesa si yo tengo a Jehová de los ejércitos, a quien estoy viendo y que me voy a seguir viendo? Y quiero seguir en Él, quiero permanecer en Él. ¿Amén? Entonces, eso nos permite, la fe nos permite el venir a acercarnos al banquete con esa convicción. No a venir a participar en un rito de comer un poquito de pan y tomar un poquito de jugo de uvas y ya. Y todo el mes, ahora que comienza, ¿verdad? Este nuevo mes,
igual que siempre y en derrota y siempre luchando con lo mismo. Y ¿no se cansa usted de eso? Yo me canso. Entonces yo no vengo a cumplir con un ritual, yo no vengo a cumplir con el hombre, no vengo por costumbre. ¿Y qué vamos a hacer el domingo? Y vamos a la iglesia. No, yo quiero ver al Señor, por eso me acerco a su banquete. Fíjese Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver. ¿Cómo se nace de nuevo? Por medio de la fe. Entonces el que no tiene fe no puede ver. El que no nace de nuevo no puede ver. Inclusive Nicodemo, que era un conocedor, experto en la palabra, le dijo, espera, Señor Jesús, ¿qué estás diciendo? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Cómo un hombre más allá, siendo grande, va a nacer de vuelta, va a entrar en el vientre de su madre y va a salir? Usted sabe cómo sigue la historia, ¿verdad? Pero el que no nace de nuevo, el que no nace por medio de la fe, no puede ver, porque no lo entiende, porque no comprende, porque no es nacido de la fe, porque sigue en la estatura terrenal, sigue en los pensamientos de la carne, porque allí dice la palabra, que el hombre que vive, que piensa en la carne, no puede entender los pensamientos de Dios, ¿sí? No puede entenderlos, porque se comprenden por medio de la fe. Entonces continuemos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe. Por medio de esa fe, el Señor nos ha escogido desde el principio. Por medio de esa fe, nosotros somos hijos de Dios, somos hermanos, nos constituimos en hermanos amados por Dios. Entonces, fíjese lo que sucedió por medio de la fe. Usted ya lo sabe mucho, lo sabe muy bien, por eso simplemente lo voy a leer. Génesis capítulo 22, Moisés fue con Abraham, ¿verdad?, al monte. Y habló Moisés a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña. Pero yo no veo dónde está el cordero para el holocausto, Padre mío. Bueno, hay otra situación ahí que nos deja ver la edad, ¿sí? Porque él, si dicen como algunos dicen que era grande, ¿cómo es que no entendía que no había el cordero? Pero bueno, no es esa la situación. Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos, ¿sí? Dios proveerá. Usted sabe, en el versículo 14, viene esa declaración que dice, y así se dice hasta hoy, ¿verdad? Jehová Jireh. ¿Por qué? Porque era el monte de la provisión. El monte. Entonces, al acercarnos al banquete, al acercarnos al sacrificio, al acercarnos a la mesa de Dios, podemos ver el monte de la provisión. Yo no sé si esto le da gozo, pero podemos ver, al acercarnos al banquete, podemos ver el monte de la provisión, podemos ver la gloria de Dios. Amén. Bueno, después, ya para ir finalizando y ministrar la Santa Cena que necesitamos, que yo quiero para ver al Señor, la santidad, ¿verdad? Ahí está el versículo conducente que le mencionaba, Hebreos 12:14, sin la cual no veremos al Señor. Y en 2 Corintios declara, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos, purifiquémonos, santifiquémonos de toda inmundicia. Amén. De la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces es un perfeccionamiento, es un proceso de perfeccionamiento. No es que yo ya soy santo y no me toquen. Yo no me junto con aquello porque me van a contaminar. No, es un proceso de purificación continua, ¿sí? Quitar todo aquello que nos reste santidad. Amén. Todo aquello que nos estorbe. Esto lo vamos a pasar y vamos a Hebreos capítulo 10.
Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede la ley, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Era un sacrificio, una vez al año que se ofrecía. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Por eso es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Recuerda que le dije que esos sacrificios no quitaban el pecado, ¿sí? Lo lavaban, lo tapaban. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Aleluya, porque por medio del cuerpo de Cristo que se ofreció a sí mismo como un cordero sin mancha, nosotros tenemos la salvación. Nosotros podemos ser perdonados de todo pecado y quitados de todo pecado. Por eso dijo Juan en el capítulo 1, cuando vio a venir al Señor, dijo, he aquí, ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero solo lo tapaba, lo lavaba, pero este quita el pecado del mundo. ¿Amén? Es impresionante. Entonces el acercarnos a la mesa, el acercarnos al banquete, nos permite contemplar al Señor, nos permite ver al Señor y ver nuestra condición. Al ver al Señor, vamos a ver cómo estamos nosotros. ¿Amén? ¿Y qué tenemos que cambiar? Bueno, entonces yo quiero despedirme con esta. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Veo? Que no es una parte, que no es un área, es en toda vuestra manera de vivir, sed santos. Porque está escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Es la sangre que nos redimió, es la sangre que nos compró, que nos lavó, que nos purificó, y es la sangre que nosotros, así como ese sacrificio que se hacía año tras año, nosotros tenemos la bendición no de sacrificar, sino de acercarnos continuamente al banquete del Señor para poder verle. Entonces que venga sobre nosotros esa limpieza, esa purificación de nuestros corazones, que venga sobre nosotros esa fe, que podamos crecer en la fe, ser afirmados en la fe al acercarnos a la mesa, al banquete, que pueda venir sobre nosotros esa santidad para poder verle. Amén. Entonces hoy venimos al banquete para verle a Él. No venimos para ver a otro, no venimos para ver lo que hacen los demás. No venimos, dice la palabra de Dios, que este es el juicio del Espíritu Santo. Y en este juicio tenemos la oportunidad de juzgarnos a nosotros mismos y analizar y examinarnos, acercarnos y decirle, Padre, aquí estoy rendido, reconociendo mi condición, reconociendo que te necesito y vengo porque quiero verte, Señor, sabiendo y entendiendo que al verte mi vida va a cambiar, que al verte ya no puedo ser el mismo, aunque quiera ya no puedo ser el mismo, porque las cosas que antes hacía, antes de verte, ya las voy a detestar, ya las voy a aborrecer, porque tú me diste la oportunidad de verte, tú me transformaste. Dice la palabra, con solo una mirada tuya me has impactado. Ya no me mires más porque tu mirada me cautiva. Entonces, que podamos buscarlo mientras Él pueda ser hallado. Amén. Hoy nos acercamos a la mesa para poder ser en Él transformados,
para poder verle, contemplarle a nuestro amado. Tenemos esa bendición, amados hermanos, que no hay que esperar hasta determinado momento, sino que podemos verle hoy a Él. Amén. Yo le voy a invitar que pueda preparar los elementos mientras las hermanas pasan, para que examinemos nuestra condición, que examinemos a qué venimos hoy a esta casa. Yo te recuerdo que nosotros venimos a exponernos delante de Él, que venimos a decirle: Señor, yo quiero verte a ti, quiero contemplarte, como dijo el salmista. Eso voy a buscar. De ahora en adelante, una cosa voy a buscar: estar en tu casa todos los días para contemplarte. Precioso río de Dios, que del costado de mi amado salió, que pudo reconciliar lo terrenal con lo celestial. Río que yo bebo, río que me lava, río que me llena, río que me sacia, río que yo bebo, río que me lava, río que me llena, río que me sacia. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, poder, tiene poder, poder. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, poder, tiene poder, poder. Hoy nos acercamos delante de ti. Levante su pan. Nos acercamos delante de ti, Padre, creyendo en el poder de ese acto, Señor, en el poder de tu sacrificio, Padre. Y venimos, Señor, suplicando que al ingerir estos elementos, Señor, tu divinidad, tu genética, venga sobre nosotros y nos transforme, Señor. Cambie nuestra dimensión y podamos verte, podamos contemplarte, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos este pan, Señor, y te damos gracias por permitirnos participar de él. En el nombre de Jesús. Podemos comer el pan. Hoy levantamos la copa de este nuevo pacto, Señor, creyendo que en tu sangre hay vida, que en tu sangre hay poder. Creyendo, Señor, que por medio de tu sangre, que nos hace uno contigo, vamos a poder ver tu rostro, vamos a poder ver tu hermosura y tu majestad, Señor. En el nombre de Jesús, tomamos esta sangre, agradecidos, Señor, y creyendo en tu poder, en el nombre de Jesús. Pueden pasar, hermanos. Oh, gracias, Señor, gracias. Dele gracias. Gracias, Padre, gracias por tu perdón, gracias por tu amor, Señor. Gracias. Gracias por
sacrificio, Señor. Precioso río de Dios. Gracias. El costado de mi amado salió. Que pudo reconciliar lo terrenal con lo celestial. Río que yo bebo, río que me lava, río que me llena, río que me sacia, río que me bebo, río que me lava, río que me llena, río que me sacia. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, poder, tiene poder, poder. Aleluya. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder? ¿Cuántos creen que le vamos a ver al Señor? Yo quiero bendecir su vida y enviarlo lleno de ese poder. ¿Amén? Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo bendiciendo a tu pueblo. Vengo enviándolos con paz. Vengo enviándolos, Señor, con esa llenura de tu presencia, Señor. Vengo clamando conforme a tu palabra, lo declara, Señor, que tú les permitas verte. Que tú nos permitas verte, Señor. En el nombre de Jesús creemos que eso es posible. Creemos que en ti, Señor, podemos verte en este tiempo, Señor. A pesar de nuestra condición, que vamos a verte, Señor, hasta alcanzar verte tal cual eres. Creemos, Señor, que al acercarnos al banquete, tú abres nuestros ojos, Señor, a una nueva dimensión, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo los bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.